Bueno, continuando ahora sí con nuestra temática, antes de que promovamos un tema que ya lo habíamos programado, que es el de operaciones con funciones y dominio de la función resultante, necesitamos tocar los elementos que nos hacen falta relacionados con funciones. Entonces, en este caso, vamos a hablar de algunas funciones con nombre propio. Entonces, empecemos suponiendo que nos dan una función cuyo dominio es de esta forma, o sea, es un dominio simétrico respecto al origen. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos que garantizar que cada vez que vamos a evaluar una función en un punto X, esa función también se deje calcular para su valor opuesto. Me explico con un ejemplo. Si yo calculo f de 3, necesito que la función también se deje calcular para menos 3. O sea, f de 3 y f de menos 3. Entonces, garantizando que el dominio sea de esta forma, pues podremos calcular tanto f de x como f de menos x. Listo. Entonces, dada una función cuyo dominio es de esta forma, decimos que la función es par, ese es el nombre que tiene esa función, si para ella se cumple esta igualdad, f de menos x igual a f de x. Y aquí dice que x es cualquier valor del dominio. ¿Qué significa que se cumple esta igualdad? Que el valor de y no depende del signo de x, que da lo mismo calcular f de x que f de menos x. Entonces, cuando el valor de y coincide para x y para menos x, se dice que la función es par. La característica que vamos a descubrir un poquito más adelante, cuando hagamos los ejemplos, es que gráficamente las funciones pares tienen algún comportamiento especial en la gráfica. Y análogamente decimos que la función es impar si para cualquier x del dominio se cumple esta igualdad. ¿Qué dice esta igualdad? Que al calcular f de menos x, el resultado ya no es igual a f de x, sino a menos f de x. O sea que al cambiar x por menos x, la función cambia de signo. Dicho de otra forma, ya no es lo mismo calcular f de 3, por ejemplo, que f de menos 3. En ese caso, la función va a cambiar de signo, o sea, el valor de y va a cambiar de signo. Eso lo vamos a apreciar en los ejemplos que vamos a realizar a continuación. Entonces ahí tenemos los ejemplos y pasamos a desarrollarlos. Bueno, entonces vamos a abordar el primer ejemplo. Nuestra tarea es determinar si la función dada es par o impar. Entonces, para eso nos aseguramos que el dominio de ella sea simétrico respecto al origen, o sea, que su dominio sea de la forma x mayor que menos l y menor que l, como estaba escrito anteriormente. Obviamente, apenas vemos esta función, nos damos cuenta que x no tiene ninguna restricción, que para cualquier valor de x el denominador siempre se va a mantener diferente de 0, lo cual nos dice que el dominio van a ser los reales. O sea que el dominio es de la forma x mayor que menos l y menor que l. O sea, se extiende a lo largo de la recta numérica. ¿Cómo comprobar si la función es par o impar? Pues simplemente calculando f de menos x y verificando qué nos da. Entonces, eso lo hacemos aquí. F de menos x. ¿Qué significa calcular f de menos x? Que vamos a cambiar x por menos x y mirar cuál es el resultado al final. Entonces, ¿qué es cambiar x por menos x? Pues en lugar de x colocamos menos x tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de la ecuación dada. Entonces, en la parte derecha, al cambiar x por menos x y hacer los cálculos, sabemos que menos x al cuadrado pues es lo mismo que x al cuadrado, por aquello de que menos por menos da más. Entonces,
nos da esta expresión. Pero esta expresión es la que originalmente conocemos como f de x. O sea que tenemos derecho a esto que está aquí, llamarle f de x. Y empatando el comienzo con el final, nos queda que, por lo tanto, f de menos x termina siendo igual a f de x. ¿Y eso qué significa desde nuestra definición? Que la función es par. Par significa que el valor de y no depende del signo de x, que da lo mismo calcular y para x que para menos x. En un comentario que haremos un poquito más adelante nos daremos cuenta que gráficamente las funciones pares tienen un comportamiento especial. Como para entender, por si de pronto aquí, dada la generalidad, aquí estamos asumiendo que no importa cuál es el valor que le demos a x. Entonces calculamos f de menos x y miramos cuál es el resultado. Aquí escojamos un valor concreto para x, como para que ustedes se den cuenta qué es lo que está sucediendo. Vamos a calcular el valor de esta función en menos 2. Entonces reemplazamos x por menos 2, hacemos los cálculos y nos da un quinto. Eso quiere decir que cuando x vale menos 2, y es igual a un quinto. Es el valor de y para este valor de x. Ahora cambiemos este valor por su opuesto, f de 2. Entonces vamos a ver qué pasa con y en ese caso. Hacemos el cálculo, cambiamos x por 2 y vuelve a darnos un quinto. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de y es el mismo, no importa que cambiemos x por menos x, por su opuesto. Eso es lo que traduce esta igualdad, con la diferencia que aquí lo estamos haciendo para cualquier valor de x. O sea, f de menos x es lo mismo que f de x. Ese tipo de funciones, en donde el valor de y no depende del signo de x, se llaman pares. Listo. Ahora abordemos el segundo ejemplo. F de x igual a x al cubo. Nuevamente nos damos cuenta que x no tiene ninguna restricción, o sea que el dominio de esta función van a ser todos los reales. Nuevamente vuelve a ser un dominio de la forma de menos infinito a infinito, o sea, simétrico respecto al origen. Listo. Hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior, vamos a calcular f de menos x, o sea, cambiamos en la función dada x por menos x. Aquí usamos un recurso para poder entender cómo es el manejo del signo. Tener menos x por propiedades es lo mismo que tener menos 1 por x. Obviamente menos 1 por x nos da menos x. Pero como esto es un producto, por ley de exponentes, a por b a la n es igual a la n por b a la n. Propiedades que nosotros ya hemos repasado. Y menos 1 al cubo, pues significa menos 1 multiplicado por sí mismo 3 veces, que vuelve a darnos menos 1. Por x al cubo nos termina dando menos x al cubo. Pero este x al cubo tiene nombre propio, se llama f de x. Entonces al final nos va a dar menos f de x, porque x al cubo es f de x. Así que si atamos cabos, comienzo y final, al final nos queda que f de menos x terminó siendo igual, ya no a f de x, como el caso anterior, sino a menos f de x. ¿Y eso qué significa? Que al cambiar x por menos x, la función, o sea, y está cambiando de signo. Que al cambiar x por menos x, el valor de y en valor absoluto es el mismo, pero en signo tiene el signo contrario. Entonces, al final, f de menos x es igual a menos f de x, lo cual significa, que no nos alcanzó, significa que esta función terminó siendo impar. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, esta función es impar. Entonces hacemos el mismo experimento que en el ejemplo anterior. Calculemos f de 2. Entonces, dado que este es f de x, f de 2 significa 2 al cubo, o sea 8. Quiere decir que el valor de y cuando x vale 2 es 8. En cambio, cuando calculamos f de menos 2, nos queda menos 2 al cubo, y esto nos da menos 8. Entonces aquí podemos darnos cuenta que al cambiar x por menos x, la función cambia de signo. En 2 la función vale 8, en menos 2 la función vale menos 8. Eso significa que es impar y nuevamente
en un comentario que haremos dentro de un momentico, nos daremos cuenta que eso gráficamente tiene un comportamiento especial. Bueno, otra de las funciones que viene con nombre propio es la llamada función periódica. Entonces, veamos qué significa, qué condición debe cumplirse para que una función se llame periódica. Cada función y igual a f de x. Decimos que f de x es una función periódica si existe un número positivo, t, para el cual, para todo valor real de x, se cumple la siguiente igualdad. Si analizamos esta igualdad, ¿qué significa? Que la función va a repetir sus valores cada intervalo de longitud t unidades. Entonces, da lo mismo calcular la función en el punto x que en el punto x más t. O sea que la función repite sus valores cada t unidades. En el ejemplo que vamos a comentar a continuación, estaremos estableciendo cuál es el periodo. Si ese número positivo del que estamos hablando aquí es el menor de los números para el cual se cumple esta igualdad, entonces a ese número le llamamos el periodo principal. De paso, cualquier múltiplo entero del periodo principal sigue siendo un periodo de dicha función. Miremos en el ejemplo para aclarar un poquito más sobre el tema. Bueno, para ilustrar mejor el concepto, revisemos esta función. Obviamente, ustedes por su bachillerato tienen buenos recuerdos de trigonometría y de las funciones trigonométricas, así que esto no es novedad. Entonces, para esta función sabemos que, aunque son funciones circulares, que se definen con base en el círculo trigonométrico, sabemos que sus valores, tal como están definidas, se van a repetir cada vuelta completa al círculo, o sea, cada 360, que en radianes equivale a 2pi unidades. O sea, la vuelta completa al círculo en grados es 360, en radianes, que es el equivalente, es igual a 2pi. Entonces, esta función va a repetir sus valores cada 2pi. Entonces, comprobemos que para ella, para este valor de t, se cumple la igualdad que exige la definición. F de x más t, o sea, en este caso más 2pi, va a ser igual a f de x. O sea que la función va a repetir sus valores cada intervalo de longitud 2pi, que en este caso es el periodo principal. Entonces, hacemos el cálculo. F de x más 2pi significa seno de x más 2pi. Utilizando una identidad trigonométrica, seno de alfa más beta, esto nos queda seno de x coseno 2pi más seno de 2pi coseno de x. Pero coseno 2pi sabemos por tablas, por memoria, por lo que sea, es igual a 1. Y seno de 2pi es 0. O sea que esta parte se anula y esta nos queda 1 por seno de x igual a seno de x, que es el valor de la función original, o sea, seno de x. ¿Eso qué quiere decir? Que da lo mismo calcular seno de x más 2pi que seno de x. O sea que la función está repitiendo sus valores cada intervalo de longitud igual a 2pi. Y esto más fácilmente lo vemos en la gráfica. Se supone que ustedes conocen, se acuerdan de la gráfica de algunas funciones trigonométricas. La gráfica del seno es esta. Y observen que a partir de este valor, a partir de 2pi, la función vuelve a repetir sus valores. O sea que la función está repitiendo su gráfica cada 2pi. Si nosotros llegáramos a tomar un valor de x cualquiera, por ejemplo ¿cierto? Aquí en la gráfica, este valor de x, y hiciéramos un recorrido de 2pi unidades, ¿con qué nos encontramos? Con ese mismo valor. Solo que este punto ya no es x. La coordenada de este punto es x más 2pi. ¿Y eso qué significa?
que da lo mismo calcular seno de x que seno de x más 2pi, dado que los valores de la función se están repitiendo cada 2pi unidades. Entonces este es un buen ejemplo de lo que es una función periódica, y en este caso el periodo principal es 2pi. Decíamos en el mensaje anterior que cualquier múltiplo entero del periodo principal también puede ser un periodo de la función. O sea que la función se repite cada, por ejemplo, 2 veces 2pi, o sea, cada 4pi, observen. Entonces esto es 2pi, y de aquí a aquí 2 veces 2pi darían 4pi. Entonces si tomamos esto, ¿cierto? Vamos a ver que cada 4pi la función también estaría repitiendo sus valores. O sea, cada múltiplo entero del periodo principal sigue siendo un periodo de la función. Bueno, para finalizar esta larga sesión, vamos a hablar un poquito sobre gráfica de una función. O sea, ya nos vamos a meter a ver cómo se representa geométricamente una función de una sola variable. Nos da una función y igual a f de x, en notación a la cual ya estamos acostumbrados. Y vamos a suponer que D representa el dominio de la función. Pues x pertenece a D. Sin restringir la generalidad, vamos a suponer que ese es el intervalo donde está definida la función, o sea, es su dominio. Entonces, ¿qué será la gráfica? Uno dice gráfica de la función, entonces uno quiere entender a qué se refiere cuando habla de gráfica. Entonces, gráfica es la representación geométrica, pero ¿a qué sistema uno recurre cuando va a graficar una función de la forma y igual a f de x, donde estamos manejando dos variables? Obviamente la recta familiar para nosotros, la recta real, ya es insuficiente, porque ahora tenemos que manejar dos variables. Entonces ahora tenemos que recurrir a lo que ustedes desde su bachillerato conocen como plano cartesiano, o sea, R2, el espacio de dos dimensiones, o sea, el sistema rectangular de coordenadas. Eso quiere decir que vamos a definir la gráfica como el conjunto de parejas ordenadas. Uno se pregunta, bueno, ¿y el plano cartesiano por qué está formado? Entonces, me permiten, aquí hago un dibujito para que ustedes tengan la percepción de entrada. Aquí hay dos rectas reales intersectándose en el origen, o sea, en este punto coinciden los orígenes, en donde aquí van a ir los valores de x y aquí van a ir los valores de y. Estas rectas se intersectan formando un ángulo de 90. Entonces, cada posición que fijemos aquí va a estar determinada por dos coordenadas. El valor de x, digamos que es a unidades, y el valor de y, b unidades. Entonces, a esta posición en el plano cartesiano le corresponde la pareja ordenada AB. ¿Por qué se llama ordenada? Porque no es lo mismo ubicar en el plano cartesiano la pareja B que la pareja BA. Tienen posición diferente. Pero la relación que hay entre los puntos del plano y las parejas ordenadas es una relación biunívoca. A cada pareja ordenada le corresponde un único punto en el plano cartesiano, y a cada punto del plano cartesiano le corresponde una sola pareja ordenada. Entonces, quiere decir que cada vez que ubiquen un punto en el plano cartesiano, ese punto va a corresponder a una determinada pareja ordenada. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que esto es lo que ya entendemos por plano cartesiano o sistema rectangular de coordenadas en el plano, o R2, como también se le llama, entonces la gráfica de una función dada, ¿por qué está constituida? Por aquellas parejas ordenadas que obviamente están en R2, ya nosotros no vamos a hablar de la recta real nomás, ahora de aquí en adelante, cada vez que nos refiramos a la gráfica de una función, entonces estaremos hablando del plano cartesiano. Entonces la gráfica está formada por aquellas parejas ordenadas que están en R2
para las cuales y, este y que aparece aquí es este y, para los cuales el valor de y es igual a f de x. O sea, esta es la ecuación que nos dice que cada vez que le demos un valor a x, cómo se calcula el valor de y. Entonces aquí está la fórmula para calcular el valor de y, con x perteneciente pues obviamente al dominio. Este conjunto, que es el que representa la gráfica de la función, va a estar constituido por las parejas de la forma x f de x. Observen que hemos cambiado esta y por su equivalente f de x. Entonces la gráfica de nuestra función está formada por las parejas x f de x que están en R2 con x perteneciente a D. Como para ilustrar más o menos cómo es la gráfica de la función, entonces aquí hemos señalado algunos puntos que son de la forma x f de x. Uniendo esos puntos con una línea continua, pues obtenemos lo que se llama la gráfica de esa función, una aproximación de la gráfica de esa función. Como para aterrizar un poquito más la idea, pues tomemos este ejemplo. Nos dan la función f de x igual a raíz de x con x mayor o igual que 0. Este pues viene a ser el dominio de la función. Entonces nos preguntamos la gráfica de esta función, ¿por qué va a estar formada? Por aquellas parejas ordenadas de R2 en donde el valor de y se calcula por esta fórmula, y igual a raíz de x. O sea, nuestra gráfica va a estar formada por las parejas de la forma x y en lugar de y coloco su equivalente, x raíz de x. Entonces, los puntos que cogemos del plano tienen que ser de la forma x raíz de x. O sea, la segunda componente es la raíz cuadrada de la primera. Me explico con un ejemplo. Si aquí digo 4, entonces aquí tengo que escribir 2, porque la raíz de 4 va a ser 2. Si aquí coloco 9, pues aquí la raíz de 9 va a ser 3. Entonces, como para seguir, ¿cierto? Mirar algunos puntos por donde va a pasar la gráfica, hemos hecho lo que ustedes conocen de su bachillerato, una tabulación. Entonces empezamos guiándonos por la ecuación. Si x vale 0, raíz de 0 es 0, si x vale 1, raíz de 1 es 1, si x vale 4, raíz de 4 es 2. O sea, en la parte de abajo de la tabla aparecen los valores de y, en la parte de arriba los valores de x. Cada par de valorcitos forma una pareja ordenada. La pareja ordenada 0, 0, la pareja 1, 1, la pareja 4, 2 y la pareja 9, 3. Eso no quiere decir que a x solo se le pueden dar valores enteros. Obviamente x debe ser mayor o igual que 0 para que la raíz exista. A x le podemos dar cualquier valor real mayor que 0. Escogemos los valores pues, para poder calcular directamente el valor de y sin ayuda de la calculadora, sino directamente. O sea, para que los valores nos queden enteritos. Listo. Estas parejas ordenadas las llevamos al plano cartesiano, tal como está aquí. La pareja 0, 0, 1, 1, 4, 2 y 9, 3. Y luego trazamos una línea continua que pase por esos puntos. Cada uno de los puntos que conforman esta línea, ¿cierto?, van a ser parte de la gráfica. Entonces, en ese caso, uno dice que la gráfica de la función y igual a raíz de x es esta, formada por los puntos de la forma x raíz de x. Entonces la gráfica es como la representación geométrica de la función. No es como, sino es la representación geométrica de la función. Entonces, hablar de la gráfica y hablar de la función es hablar de lo mismo. Entonces, esta es la ecuación de esta gráfica y esta es la gráfica que corresponde a esta ecuación. Hay una relación unívoca entre la ecuación y su gráfica. Bueno, para poder reforzar todos estos conceptos que hemos dado durante esta sesión, vamos a dejar varios ejercicios que ustedes los van a trabajar durante la sesión de hoy, martes, y la próxima sesión, la del miércoles. El jueves ya estaremos abordando un tema que lo habíamos planeado desde antes, que tiene que ver con operaciones con funciones, pero eso será hasta el jueves.